que es una lección de nuestro discipulado. Y qué mejor que en este tiempo donde se habla de pandemia, se habla de enfermedad, se habla de infecciones, se habla de contagios. Vamos a hablar sobre sanidad divina, sobre la posición de Dios desde su palabra, el respecto de este privilegio o este beneficio para nuestro cuerpo físico, la sanidad. Sabe que Dios es un Dios sanador. Yo sé que usted sabía que Dios sana, que Dios no ama enfermar, sino que Dios ama sanar.
Y estaba diciendo, y entonces si no hay enfermedad en el cielo, ¿cómo es que Dios envió las enfermedades a los egipcios? Perfecto. Pero con el pecado de Adán, con la transgresión de Adán, y su pecado le abrió la puerta a esto llamado muerte. Todo un imperio de muerte vino. Toda una condición que produce muerte entró a la creación y provocó no solamente efectos en la persona de Adán, en sus cuerpos, porque pasaron ahora a ser mortales. Comiendo, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Significa que si no comía de ese fruto, no llegaría a probar de la muerte. Entonces, Adán y Eva no eran mortales, vamos a decir de esta manera, en ese cuerpo que tenían, en ese cuerpo que habían sido creados para existir eternamente. Sin embargo, cuando comieron de este fruto, su cuerpo inclusive también sufrió los efectos de esta muerte, esta condición de muerte que entró, y ellos pasaron a estar sujetos a la muerte. Y lo que es del polvo, un día al polvo volvería. La Biblia nos muestra también que la creación fue afectada por esta condición de muerte, al punto de que la tierra ya no iba a dar frutos como antes. La tierra entonces tendría que ser aradas con mayor intensidad, necesita de fertilizantes y también algunos agrotóxicos para impedir algunas plagas. Todo esto es causa de la muerte que entró con la transgresión de Adán. Y desde la transgresión de Adán en adelante convivimos con esta condición llamada muerte. Es un imperio de muerte. Y cuando practicamos el pecado, nos abrimos a esta condición de muerte. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero el pecado entonces ya no viene a ser un pequeño desliz, ya no viene a ser algo sin importancia. Pecado es una oportunidad que le estamos dando a Satanás para que todo lo que él tiene en su imperio de muerte esté disponible y nos ofrezcamos a lo que el imperio de muerte tiene. Entonces, el pecado puede producir un beneficio tal vez o un placer momentáneo, pero su pago, su costo es muy elevado. Al contrario, Dios nos ha dado entonces protección y cuidado por caminar en su palabra. ¿Sabe? Si Adán y Eva permaneciesen caminando en su palabra, nada de esto llamado muerte los iba a alcanzar. Iba a servir de protección, iba a servir de cuidado para ellos. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, la palabra de Dios sigue siendo nuestra protección. Hasta el día de hoy, aquel que cumple su palabra y camina con su palabra, ella viene a ser como esa protección para nuestras vidas. En el libro de Proverbios, la Biblia nos dice que su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Dice así en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Le dice hasta el versículo 22, dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque ellas son vida a los que las hallan. Su palabra, cuando lo guardamos en nuestro corazón, son vida y medicina a todo su cuerpo. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el día de hoy, la palabra del Señor nos muestra que su propia palabra para nosotros es protección. Hay protección para el que camina con Dios. Hay protección para el que cuida y cumple su palabra. Hay protección de Dios para aquel que está caminando bajo sus principios. Y todavía hay personas que se preguntan si vale la pena caminar con el Señor. Y todavía hay gente que está poniendo en duda, ¿habrá algún beneficio de ser cristiano? Pues hay mucho beneficio de caminar en los principios de Dios para nosotros. Hay protección de Dios. La Biblia nos dice después
que esta condición de muerte pasó y está en la creación. De hecho, la muerte ahora está suelta sobre la creación. Si no nos alcanza, es porque Dios nos está guardando. Si no nos ha alcanzado, es porque Dios está protegiendo nuestras vidas. Como lo dije en el culto, hay una protección de Dios. Hay un cuidado de Dios que, aunque no estamos viéndolo, ella está sobre nuestras vidas. Y tal vez no hemos estado caminando muy bien con el Señor, pero saben, Dios es tan misericordioso que Él mantiene su protección todavía y da oportunidades para arrepentirnos. Aún si nada nos está sucediendo, no es que ese imperio de muerte no esté presente, es porque hay una protección de Dios, hay un cuidado de Dios y también una amonestación de su espíritu llamándonos al arrepentimiento. Sabe, muchas veces no nos damos cuenta de ese tiempo que Dios nos da para corregir cosas en nuestras vidas y caminamos de manera negligente. Jesucristo nos enseñó de esta manera, amados hermanos, que cada día que oremos a Dios, presentémonos inclusive diciendo: Señor, perdona nuestras ofensas. Jesús estaba enseñando en el Padre Nuestro, no solamente para sus discípulos, pero era un modelo de oración por el cual a cada día yo puedo presentarme a Dios y pedir: Señor, perdóname si te he fallado en esto, en las cosas que no he hecho de manera correcta. Perdóname, Señor, por haber fallado, por haber reaccionado de la manera incorrecta. Perdona la palabra que salió de mi boca, muy ruda, muy dura. Perdóname en esto, Señor. Ayúdame a corregirlo. Ayúdame a enderezar aquello que estuviera torcido en mi vida. Y es por eso que, aunque muchas veces estamos fallando al Señor, ese imperio de muerte que ya está suelto allí, aún así no nos ha alcanzado, porque es Dios extendiendo su misericordia, esperando que procedamos al arrepentimiento. Y voy a volver a utilizar el ejemplo que mencioné con Egipto. Entonces, el pueblo egipcio ha estado practicando el pecado por tanto tiempo, ha mantenido al pueblo de Israel esclavo y oprimiéndolo, están sirviendo a ídolos, pero se da cuenta, llegó el tiempo donde sus pecados necesitan, ellos van a cegar lo que sus malas acciones merecen. Ellos sembraron para la carne y van a cosechar corrupción. Ya no hay forma en que los egipcios todavía se presenta la oportunidad de arrepentirse y dejar de creer en sus dioses para creer en el Dios de Israel. Y Moisés está presentando a Faraón, diciéndole: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y él dice: ¿quién es ese Jehová? No los voy a dejar ir. Y cada juicio, cada plaga que es enviada en el campamento de los egipcios es un juicio contra uno de esos dioses que los egipcios tenían. Entonces ellos adoraban al dios Sol y Dios envía tinieblas que ni sus encantadores podían disipar las tinieblas. Con esta plaga Dios estaba mostrando que el Dios de los israelitas, de Israel, era más poderoso sobre el propio Dios Sol de los egipcios. El río Nilo, ellos adoraban al río Nilo también. El río Nilo se convirtió en sangre. Era un juicio directo contra aquello que ellos idolatraban. ¿Y qué acerca de las serpientes? Bueno, usted sabe que la primera señal que Moisés presentó para Faraón fue tirar su vara, y su vara se convirtió en serpiente. Y lo tomó de la cola y se volvía de nuevo en vara. Bueno, los encantadores, que también eran adoradores de las serpientes, porque los faraones tenían las serpientes como un ser divino, lanzaron sus varas también y se convirtieron en serpientes. Solo que la vara de Moisés se tragó a todas las otras serpientes de los sacerdotes y encantadores egipcios. Entonces los egipcios salieron de allí, esos encantadores,
humillados, avergonzados y sin sus varas. Porque el Dios de Israel está mostrando que Él es más poderoso que el propio Dios serpiente de los egipcios. Cada plaga era un juicio contra aquella entidad divina de los egipcios, para darles la última oportunidad a los egipcios para arrepentirse de su idolatría, arrepentirse de su pecado y creer en el Dios de los hebreos, y de esa manera poder ser salvos. Usted sabía que cuando cuando Israel salió de Egipto, hubo algunos egipcios que dejaron su tierra y se unieron al pueblo de Israel. Hubieron egipcios que se convirtieron al Dios de los hebreos y que acompañaron a las 12 tribus cuando salieron de la esclavitud. Entonces, era la oportunidad de Dios que estaba dándoles, porque ya la misericordia de Dios los estaba protegiendo y ya Dios ya no podía seguir sustentándolos porque ellos no querían cambiar su procedimiento. Así de misericordioso es Dios. Hay un imperio de muerte que está operando allá afuera, y si no nos ha alcanzado a nosotros y hemos estado caminando de manera negligente, merecemos algunas cosas que nos están sucediendo, pero Dios es misericordioso y está extendiendo un poco más su protección, está extendiendo su cobertura sobre nosotros, dándonos oportunidad cada día para arrepentirnos. No es que no exista un mal allá afuera y nada está sucediéndome a mí y Dios no está mirando lo que estoy haciendo. Dios ve cada cosa, Dios ve cada detalle, pero en su corazón misericordioso está extendiendo un poco más, que el juicio no nos caiga, lo que merecemos justamente, pero para que nos arrepintamos y aquello que está ya para llegar a nosotros no nos alcance. Así de misericordioso es el Señor. Aleluya. Y era lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, cuando ellos salieron de Egipto, usted no va a creerme, pero los israelitas se quejaban de todo. Eran incrédulos, habían visto la maravilla de Dios librarlos, pero en cada oportunidad que tenían reclamaban de Moisés, reclamaban de Dios, eran incrédulos, no les creían. Entonces llegaron a un lugar donde las aguas estaban amargas y se empezaron a quejar una vez más, porque las aguas eran amargas y no las podían beber. Éxodo 15, versículo 23 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y ellas se endulzaron. Allí les dio un estatuto y ordenanza, y allí los probó. Y dijo el Señor, Éxodo 15, verso 26: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Guarda mi palabra. Presta atención, presta oído a mi palabra. ¿Qué dijimos? Escudo y adarga es su verdad. Para que camina guardando su palabra te guarda. Dios le dice: Israel, guarda mi palabra. Está atento a mis mandamientos. Y ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Para aquel que guarda su palabra, Dios dice: no voy a permitir que ninguna de las enfermedades enviadas a los egipcios te alcancen a ti, porque yo
Yo tuve que permitir esas enfermedades sobre ellos porque ellos no guardaron mi palabra. Pero si ustedes guardan mi palabra, ninguna de las cosas que le sucedió a ellos, te damos las gracias por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos llegando a la parte final. Estamos terminando este tiempo, pero yo sé que usted ya fue bendecido. Los dejamos entonces ahora. Muchas bendiciones para usted. Yo no sé si mi esposa Katy querrá venir a despedirse. Muchas gracias a todos. Permanezcan conectados con nuestra señal en WhatsApp. Nuestro número es 9916-41-41-5. Voy a repetirlo. El WhatsApp es más 51 9916 41-41-5. Y siempre vamos a estar mencionando, no solamente pasando algunos mensajes, algunos versículos, que usted puede también compartir con sus contactos. Y también vamos a estar enviando entonces el link por el cual usted siempre, que es día de culto, usted puede accesar para siempre estar presente con nosotros y edificarnos con la palabra del Señor. Si quiere compartir ese link con otras personas, puede copiarlo y enviarlo para que también en el Zoom ellos puedan aparecer y ellos tener acceso también allí. Si usted tiene conocidos que tienen un celular, es suficiente para estar acompañando nuestros cultos. Mientras estamos en este tiempo de cuarentena, no podemos quedarnos sin recibir la palabra del Señor. Vamos a seguir incentivándonos, a seguir edificados, firmes en lo que Dios ha dicho y sobre todo con una palabra de fe y de victoria de nuestra